Salvador. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería de la Universidad del Bosque. Mi grupo está conformado por Laura Morano, Juan Pablo Vega. Y nuestro proyecto se titula Desarrollo de un sistema de transferencia inalámbrica para el generador de marcapasos basado en energía solar. Las enfermedades cardíacas son deficiencias que se encuentran más comúnmente en pacientes de la tercera edad. Gracias a ello surgieron los marcapasos, que son unos artefactos que mandan impulsos eléctricos directos al músculo cardíaco. El objetivo de nuestro proyecto es la mejora de la vida útil del generador de marcapasos por medio de energía solar. la definición del problema. Tenemos que los usuarios de marcapasos son pacientes que giran entre la tercera edad, haciendo que cualquier tipo de intervención quirúrgica sea muy perjudicial para la salud o pueda llegar hasta su muerte. Por otra parte, tenemos un estudio realizado por la AMPS, que es la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en los cuales registran 47 millones de personas que sufren de deficiencia cardíaca y solo 34 millones de personas utilizan el marcapasos. 11 millones de personas de estas han tenido que cambiar su marcapasos por daños en el generador. Por otra parte, tenemos que la vida útil del marcapasos es de 5 a 7 años. Esto hace que el periodo sea corto y que las intervenciones quirúrgicas sean una posibilidad muy grande para estos pacientes. Por eso, el objetivo de nuestro proyecto está alargar la vida útil del generador de la batería del marcapaso. Con esto, evitar futuras intervenciones y alargar la calidad de vida de los pacientes. El marcapasos es un dispositivo electrónico el cual consiste en el monitoreo de la actividad intrínseca del corazón. Su funcionamiento como circuito eléctrico empieza cuando la energía almacenada en el generador o batería viaja por un electrodo hacia el corazón, estimulándolo y simulando un latido cardíaco. Luego esta energía vuelve al generador por medio del electrodo o por tejidos del organismo. El marcapasos artificial se compone de dos partes: un generador de impulsos eléctricos y un electrodo. Este transmite los impulsos al corazón provocando las contracciones. Los avances tecnológicos han permitido con el paso de los años reducir el tamaño de estos dispositivos y aumentar la duración de las baterías que los hace funcionar, mejorando notablemente la calidad de vida de sus portadores. Existen en la actualidad diversos tipos de marcapasos artificiales en función de las necesidades del paciente. Si la interrupción de la estimulación natural del corazón ocurre de forma intermitente, se utilizan los denominados marcapasos a demanda, que únicamente se activan cuando la frecuencia cardíaca desciende por debajo de un cierto nivel. Existen otros tipos de marcapasos que pueden ser programables o adaptativos. Los programables son los que pueden determinar el ritmo cardíaco que el organismo del enfermo demanda, o incluso modificarse por un especialista, y posteriormente en la implantación se miran las características del paciente y así se le aconseja. Ya teniendo el conocimiento del funcionamiento del marcapasos, se entiende que cualquier tipo o variación de este debe ser alimentado por el generador. El motivo de nuestro proyecto es poder recargar la batería del generador inalámbricamente. Debido a que el marcapasos debe ser cambiado por medio de una intervención quirúrgica cada 10 años, se ha desarrollado una herramienta capaz de transferir energía en el interior del cuerpo del paciente de forma inalámbrica y así hacer funcionar pequeños dispositivos médicos electrónicos como los marcapasos o estimuladores nerviosos. Se supone una transformación en el campo de la ingeniería médica porque se conseguirán eliminar las grandes baterías y los sistemas de recarga que han dificultado siempre que los dispositivos médicos puedan ser más utilizados. Así se podría abrir un nuevo camino hacia un tipo de medicina que permitiera a los médicos tratar enfermedades con la electrónica en vez de con medicinas. A continuación les explicaré el circuito. El circuito consta de dos bobinas, una bobina que es la inductora y otra bobina que es la inducida. A la bobina inductora vamos a tener una conexión de un transistor 2N2222 que lo que va a hacer es permitirme el ingreso de una señal para poder darme una señal de salida. Esta señal
de salida va a tener una onda de paso que va a permitir una inductancia entre ambas bobinas. Como podemos ver, en la bobina inducida vamos a tener un diodo. El diodo me va a permitir un flujo de corriente hacia una sola dirección, permitiéndome establecer una polaridad entre esta bobina inducida. Adicional, tendremos un capacitor de 1 microfaradio, el cual me va a permitir almacenar energía para poder realimentar el circuito e impedir que no haya caídas de tensión alta. Por otro lado, vamos a tener paralelo al capacitor un LED, el cual nos va a permitir evidenciar si la cantidad de energía obtenida es capaz de encender el LED. Entonces vamos a observar el circuito funcionando. Ok, como se puede observar, el circuito está funcionando de manera correcta la primera parte, y el voltaje, según las pruebas de laboratorio realizadas en el capacitor, es un voltaje de 4.47 voltios. Ahora vamos a observar lo siguiente. Como nos vamos a enfocar en pasar energía mediante un campo electromagnético para cargar el generador de un marcapasos, tenemos que observar si el campo es capaz de atravesar el fragmento de piel que hay desde la parte externa hasta la parte donde se encuentra ubicado el marcapasos. Entonces vamos a observar la siguiente prueba que hicimos. Entonces en la siguiente prueba podemos ver que el LED sigue encendiendo y es capaz de atravesar el campo, es capaz de atravesar el fragmento de piel. Luego, mediante pruebas, se logró determinar que la cantidad de campo generada por nuestro proyecto es de 0,03 microteslas. Según la OMS, la cantidad máxima a la que puede estar expuesto un paciente con un marcapasos debe ser de 0,5 militeslas, lo que significa que el campo generado que va a ser capaz de cargar la batería no va a alterar el funcionamiento del marcapasos. De igual manera, encontramos el siguiente circuito. Este es el LM317. El LM317 me va a permitir regular la tensión que va a obtener de todo el circuito. El inconveniente es que el LM317 funciona con 4.7 voltios como mínimo, lo que significa que hay una diferencia de voltajes entre estos dos y por ende el circuito para cargar la batería no funciona en este momento. Como ideas para la siguiente práctica y la siguiente muestra del proyecto, tenemos aumentar la cantidad de voltaje de la batería con el fin de obtener un mayor voltaje en el capacitor y permitir cargar la batería. Como se puede ver, nuestro proyecto se basa en energía solar y en el circuito no se evidencia ningún panel. Esto se debe a que para realizar las pruebas de laboratorio, como nos encontrábamos en un lugar oscuro, y para conocer pruebas concretas empleamos el uso de una batería para simular la cantidad de voltaje que nos va a generar el panel solar. Luego de todas las prácticas realizadas, podemos concluir que mediante la implementación de bobinas y usando lo que es la energía solar, podemos cargar una batería. En la presentación anterior pudimos observar que el circuito obtenía un voltaje de alrededor 4.5 voltios y el voltaje que se necesita es de 4.7, lo que nos da una diferencia de 0.2 voltios que podemos lograr alcanzar al aumentar el número de vueltas e incluso al aumentar la capacidad del panel. De igual manera, el proyecto lo queremos seguir trabajando y hay muchas cosas para trabajarle, pero hay una alta posibilidad de que mediante campo electromagnético podamos cargar una batería de generador del marcapasos.